¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenos días, no sé el momento de este video. Este, pues estamos iniciando con este webinar del día de hoy de AIVA, hablando de temas de Saba. En este caso, el día de hoy vamos a tocar el punto de los puertos de control. Vamos a dar una pequeña explicación breve, nada complicado, de lo que son los puertos de control, por si alguien no tiene una idea. Vamos a dar un repaso rápido a ello, ver dónde se encuentran ubicados en los equipos de Saban y cómo están dentro de la configuración del mismo. Como hemos platicado anteriormente, la idea de esto es conocer conceptos que a lo mejor al día a día en que manejamos los equipos los utilizamos por inercia, porque tenemos que utilizarlos, pero tal vez se nos escape alguna cuestión ahí técnica que es importante también saberla, ¿no? Al final del día, cualquier sugerencia, cualquier comentario respecto a lo que veamos en estos videos, pues estamos abiertos a todo lo que nos pueda ayudar a complementar y obviamente a mejorar pues lo que estamos platicando, ¿no? Bien, vamos a compartir la pantalla para empezar el día de hoy y no tardar tanto, que esto es más o menos una hora eh, aproximadamente. Ok. Bien, vamos a ver si se ve nuestra presentación. Sí, se ve nuestra presentación. Iniciamos. Vamos. Bueno, vamos a empezar, como decía al principio, lo que son los puertos de control que tenemos. En este caso vamos a explicar un poco cuáles todos los puertos de control que maneja Saban. De esto trata esta presentación. Algunas características que tiene y luego revisaremos en los equipos de manera general cómo están marcados para poder reconocerlos y luego pasaremos con el ejemplo de dentro del blueprint de cómo aparecen dentro de la configuración. Bien, bueno, Saban como equipo de automatización pues maneja diferentes puertos de control para que se pueda, valga la expresión, controlar los diferentes dispositivos con los que se va a interconectar, ya sea para encenderlos, obviamente apagarlos, obtener información, mandarles señal, etcétera, ¿no? Y uno de los puertos más comunes que encontramos entre todos los sistemas de automatización y igual dentro de todos los equipos que pueden existir al día de hoy en el mercado, pues el más básico y el más común que hace mucho tiempo que existe, que tiene un buen tiempo que existe, pues es el control infrarrojo. Control infrarrojo simplemente es un dispositivo que va a emitir una luz infrarroja a través de un emisor, como por ejemplo un control remoto, de manera directa a un dispositivo receptor como puede ser una TV, un grabador, un amplificador, un receiver, etcétera. Son equipos cuya distancia máxima para poder mandar señales de control es de entre 1 y 5 metros y transmiten en capacidades que van desde los 9600 bits por segundo hasta 4 megabits por segundo. Estos dispositivos se basan a través de un protocolo de comunicación llamado IRDA, que es el que se encarga de enviar los paquetes de información, todos provenientes de un emisor, para que puedan ser recepcionados por la contraparte. Las aplicaciones más comunes, como decíamos, pues son prácticamente la mayoría de los equipos que conocemos al día de hoy siguen utilizando esta tecnología y obviamente todo irá cambiando conforme pasa el tiempo, pero es algo que al día de hoy no se ha perdido en cuanto a su aplicación. Entre las características que podemos mencionar, ¿cómo funciona un puerto infrarrojo? Pues como ya hemos platicado, siempre tenemos un emisor y un receptor. El emisor es el que envía los datos codificados para que puedan ser recibidos desde el otro punto. Permite la modulación. Entonces, ¿esto a qué se refiere? Que va a controlar o modular, valga la expresión, las señales infrarrojas que van a ser transmitidas a través de un dispositivo emisor como un control remoto para que no haya interferencia de señales con la misma, ¿no? Entonces no haya ningún tipo de friqueo o la señal no llegue o activa otra cosa, etcétera. ¿Cuáles son las ventajas que nos presenta lo que es el control a través de puertos infrarrojos? Es que es algo muy simple de implementar y además es algo muy barato. Y obviamente la interferencia que puede haber con los dispositivos no es tan grande como pudiéramos pensar, ¿no? Es muy pequeña, existe, pero es muy pequeña al final del día y eso lo hace algo muy
muy confiable, pero al final de cuentas, pues también tiene su lado negativo, por decirlo de algún modo, el hecho de que tenga que estar apuntando de manera directa al dispositivo que se quiera controlar, que las distancias de control sean muy pequeñas, digo, 5 metros es considerable, pero es muy pequeño para ese tipo de comunicación y obviamente la velocidad con la que transmite los datos, pues es muy baja, ¿no? Claro está que, pues, al si alguno lo ha hecho, en el caso de Savant, a pesar de que Goa en las especificaciones nos dice que aguanta estos metrajes, pero por ahí se han aventado a hacer tiradas largas para hacer controles infrarrojos y al final de cuentas han funcionado. Obviamente tienen un pequeño delay, pero no es tan grande como pudiéramos pensar, ¿no? Al final de cuentas es una conexión directa. Pero bueno, está las ventajas y desventajas de utilizar ese tipo de comunicación. Y obviamente, pues todos los equipos que podemos controlar es variado, ¿no? Otro puerto de control que existe y es igual muy antiguo y es muy conocido son los relevadores o relés, que simplemente es un interruptor que a través de un pulso magnético va a abrir o cerrar una puerta, por decirlo de algún modo, este, mientras esto a través de, eso es lo que permite, mejor dicho, lo que permite que una señal pueda pasar o se interrumpirá. Tiene sus puertos de donde recibe dichas señales. Nosotros podemos configurar las puertas para que se abran o se cierren según lo que necesitemos. Y a través de todo esto, a través de una pequeña bobina que genera una señal electromagnética, lo cual permite que la puerta se mantenga abierta o se mantenga cerrada, pues según las necesidades que se tengan, ¿no? Eh, permite ¿cómo se llama? Tener en el control de los contactos a través de una señal externa para que pueda abrirse y cerrarse el circuito como estábamos platicando. Entre los tipos de dispositivos que manejan ese tipo de control, pues son variados. Están los electromecánicos, que son los más conocidos, que hay desde los más chiquitos hasta dispositivos de relevadores grandes, se utiliza en cualquier tipo de, casi en cualquier tipo de componente, incluso en los autos existen de este tipo. Están los relevadores de estado sólido, que estos son completamente electrónicos, no tienen ninguna particular, no tienen ninguna parte que sea movible, no tienen ni un electromagnet, un electroimán, no tiene una puerta que se pueda abrir y cerrar, etcétera, ¿no? Existen también los relés temporizados, que es una mezcla entre los electromagnéticos junto con un temporizador, el cual determina cuánto tiempo va a estar abierto o cerrada la compuerta que están manejando. Y también los relés de potencia, que están diseñados para manejar tanto corrientes altas como corrientes bajas, ¿no? Entonces, es un equipo que es bastante versátil. ¿Y dónde se aplica en todo esto? Pues esto se aplica en casi cualquier rubro existente. Estábamos hablando en la parte, por ejemplo, automotriz, en la parte residencial, en la parte industrial, el hecho de poder activar un relevador para abrir una válvula, para, para activar un sensor de incendios o una alarma, y lo utilizamos nosotros pues en la automatización para poder controlar iluminación o algún otro dispositivo o incluso para poder controlar la energía, ¿no? De algún tipo de instalación. Otra de las características que tiene lo que son los relevadores, pues es el hecho de que son un buen dispositivo de aislante eléctrico, permite un aislamiento eléctrico, o sea, permite separar circuitos que funcionan con baja potencia de la alta potencia, ¿no? Y también pues un dispositivo versátil que te permite manejar cualquier tipo de corriente, sea la alterna directa, según el dispositivo, es lo que te va a permitir. Es una de las ventajas que tiene eh, el manejar los relevadores. Pero obviamente, como todo dispositivo, también tiene sus desventajas, ¿no? En el caso de los electromagnéticos, que prácticamente es un dispositivo mecánico, pues hay un desgaste. Va a llegar un momento en que por el uso constante va a dejar de funcionar por el desgaste natural que sufren los dispositivos. Y obviamente, digamos que es un equipo, no transmite ningún tipo de datos o algo por el estilo, pero es un equipo que se toma su fracción de tiempo para poder reaccionar, ¿no?
Entonces, se puede decir que es una desventaja no tan crucial porque depende mucho de la aplicación, pero se puede tomar como tal. Y también, pues, el tamaño. Ya vimos que estos dispositivos pueden haber desde micros hasta dispositivos que son del tamaño de la palma de la mano o tal vez más grandes, ¿no? Entonces, es un equipo muy versátil, que se utiliza en cualquier tipo de industria. Te soluciona casi bastantes problemas porque su finalidad es poder controlar el apertura o cierre de algún tipo de compuerta. Entonces es algo que siempre vamos a utilizar al día a día. Uno de los puertos que se encuentra, al menos en automatización dentro de Saban y que ya hemos visto varias veces cuando trabajamos, cuando hacemos automatización, son los puertos GPIO, que son, GPIO se puede decir en inglés, significa General Purpose Input Output, simplemente son puertas de uso general de entrada y salida. Electrónicamente hablando, es un pequeño, son pines o conectores de un microcontrolador, los cuales pueden ser configurados para que puedan realizar ciertas funciones. Puede ser, se caracterizan porque esto lo puedes hacer a través de la programación. Este, y para que actúen o reaccionen bajo ciertas características. Y obviamente también lo puedes combinar con dispositivos externos para poder hacer algún tipo de control con ellos. Es un dispositivo que es bastante versátil, y bueno, pues sabemos que aparece dentro de nuestros equipos de Saban, ¿no? A ver, vamos a ver, parece ser que alguien se conectó. No. Una disculpa porque como verán, esto va a ser grabado y pues bueno, bien. Regresando a los puertos GPIO, podemos, como ya habíamos mencionado, son dispositivos que los podemos configurar para que trabajen de manera individual, como entradas y salidas, eso todo a través de software. No hacemos nada de manera física, por decirlo de algún modo. Son dispositivos muy versátiles que pueden hacer casi cualquier tipo de tarea y podemos controlar cómo van a funcionar a través de programación. Y obviamente también pueden trabajar con otros dispositivos, ¿no? Pero también tienen dos formas de funcionar. Tiene una que es en modo de entrada. ¿Qué significa esto? Que el dispositivo va a recibir una señal externa y en base a esta señal externa va a actuar provocando un tipo de resultado, obviamente que nosotros esperemos. No sé, por ejemplo, leer leer los datos de un sensor o si presionamos un botón, detectar si ese ha sido presionado o no, por mencionar unos ejemplos, ¿no? Y también podemos tener el modo de salida. El modo de salida, pues es lo inverso. Lo que va a hacer es va a mandar una señal para activar algún tipo de elemento o componente. Por ejemplo, encender una luz LED, activar un relevador que se encuentra en otro dispositivo, ese tipo de cosas, ¿no? Obviamente es un sinnúmero de cuestiones con las que pueden ser configurados, en lo cual, como bien decíamos, es un equipo que lo hace, mejor dicho, es un puerto que lo hace bastante versátil, ¿no? Y como decíamos, al final de cuentas es un dispositivo que es muy flexible porque se puede mezclar con varios dispositivos, muy simple porque lo puedes utilizar en cualquier tipo de equipo. Muchos microcontroladores ya lo tienen integrado, entonces lo puedes configurar a tus necesidades, además de que es un elemento que es bastante accesible, ¿no? Pero igual tiene sus desventajas y una de las más importantes son las limitaciones de corriente que tiene porque son equipos que no pueden suministrar grandes corrientes. O sea, lo que ellos suministran son pequeños pulsos para poder activar determinadas funcionalidades. O sea, no te va a pasar, no te va a controlar una entrada de 110 o algo por el estilo. Son cuestiones electrónicas que son de bajos voltajes, entonces no está preparado para eso, ¿no? Y esto conlleva que sea un equipo, o mejor dicho, sea un puerto de control muy frágil, por decirlo de algún modo, algo que sea mal conectado, pues va a dañar ese puerto, pues y obviamente, pues
ya tenemos que cambiarlo. Ahora, dentro de Savant, si han notado cuando generan una configuración, se manejan dos tipos de especificación. Mejor no especificación, se manejan dos tipos de perfiles cuando trabajamos en Savant con los GPIO, que aparecen como triggers, pero siempre es lo mismo. Entonces, en el GPIO existen dos tipos de triggers, perdón. Uno que se llama high y uno que se llama, hay high y low, perdón, y hay el generic sense. En el high y low, pues es simplemente manda una señal de salida, que está muy vinculado con lo que estábamos viendo hace un momento. En el caso del hike, manda bueno, ellos le llaman que pone el puerto a un nivel lógico alto. Es decir, que va a mandar un pequeño voltaje a un dispositivo, que generalmente va de los 3.3 a 5 volts. Todo eso depende mucho del sistema que se esté utilizando. Y obviamente sirve para poder activar algún dispositivo. Y en el caso de su contraparte, que es low, pues obviamente va a ser lo contrario. Va a poner en el puerto a un nivel lógico bajo, es decir, a cero o casi a cero, pues para apagar un dispositivo, ¿no? En el caso, como vemos el GPIO que está a la derecha, que es el Generic Sense, pues su nombre lo dice, es la capacidad para detectar un evento o una señal, lo cual recibe y va a realizar algún tipo de acción en base a la señal que está recibiendo. Por ejemplo, no sé si han visto que hay algunos amplificadores que tienen un puerto, un trigger, un GPIO que tiene un cierto voltaje que manda una señal. Entonces aquí si la recibe el dispositivo, pues sabe que está apagado, ¿no? De darle ese tipo de comunicación. Es por poner un ejemplo, ¿no? Obviamente todo lo que son, en el caso de los generic sense, pueden detectar tanto niveles altos, no niveles altos, son niveles lógicos tanto altos como bajos, es decir, pueden recibir en los 5 volts máximos o los 0 volts. Bueno, otro elemento muy interesante es el puerto de control, el clásico RS-232. Es un puerto que ha existido desde que la computación empezó. Todos lo hemos visto. A mí igual me tocó verlo, utilizarlo. Ya prácticamente es un dispositivo que está de salida como lo conocemos, pero todavía sigue utilizando, obviamente, por ejemplo, con conexiones, utilizando conectores Ethernet, en vez de utilizar puertos RS232, aunque todavía hay dispositivos que todavía utilizan ese tipo de conector, ¿no? Pero es un dispositivo muy, muy antiguo, de los inicios de la computación, como bien estaba mencionando. Se caracterizan porque la comunicación que ellos manejan es una comunicación serial. En la transmisión, en cuanto a rapidez, es baja, te transmite hasta máximo 115.200 bits por segundo y cubre distancias considerablemente largas, máximo 15 metros, sin necesidad de un amplificador, ¿no? Y pues bueno, los puertos que ya mencionamos, los conectores, mejor dicho, que ya mencionamos que utilizaban, son los clásicos, como el DB9 o el DB25, pero actualmente pues ya hay la adaptación, por decirlo de algún modo, para poder utilizar puertos tipo Ethernet, obviamente con la combinación o la distribución de los cables, siempre basado en el estándar 68B, 568B, para poder mandar la señal a través de ese tipo de conectores, lo cual lo hace aún todavía útil y obviamente accesible en el caso de que pues, no tengas el puerto, ¿no? Y sabemos que hay sus convertidores, lo cual es algo muy bueno. Y obviamente el nivel de señal, en el caso del nivel de señal, utiliza niveles de voltaje muy específicos los cuales sirven para identificar que son datos que se están transmitiendo a través de estas conexiones. Por ejemplo, hay rangos que van 15 volts a menos 3 volts cuando es un bit alto, es un 1, o de 3 a 15 volts en positivos cuando se refiere a bajo, ¿no? Entonces, tiene su propia nomenclatura, como ya sabemos, tiene su propia forma en que transmiten los datos, los pines en los que sirven para transmitir cada cosa. Y al día de hoy, aún con la adaptación a conectores tipo Ethernet, siguen con la misma funcionalidad.
Lo que hemos comentado, los niveles de señal, la baja velocidad que tiene y los conectores que manejan al día de hoy. Ahora, en cuanto a la transmisión de señal, se puede decir que es asíncrona. Esto se refiere a que no está relacionada con un temporizador para saber cuándo alguien va a transmitir y cuándo alguien va a recibir. Simplemente entre los paquetes que van mandando siempre tienen un bit de inicio y de parada. Y esto es lo que hace que se dé la sincronización en la comunicación. Generalmente la transmisión se realiza en bloques que van de 5 a 9 bits de datos, pero pues generalmente utilizan el estándar que es de 8 bits. Obviamente tienen o pueden tener un bit de paridad, que este bit de paridad les permite identificar durante la transferencia de un paquete en este tipo de comunicación si se produce algún error durante la transmisión. Y obviamente son dispositivos que también manejan el flujo de control. Manejan protocolos como son RTS o CTS, en las cuales estos hacen este control de flujo, pero a través de dispositivos físicos, y también tienen los mismos cuando lo haces a través de software, como por ejemplo X-On o X-Off. Pues, ¿cuáles son, podemos decir, de estos puertos de control? Se caracterizan porque son muy simples, son fáciles de implementar y de usar. Ya vimos que el conector aún se sigue utilizando al día de hoy. Hay adaptadores para hay manuales para poder seguir sabiendo cómo se conecta e incluso pues actualmente pues ya lo utilizamos también con con conectores, ¿cómo se llama? De tipo Ethernet, ¿no? Entonces lo hace muy fácil de utilizar y de implementar. Lo que les decía, también el soporte, sigue habiendo. No creo que se acabe. Algún día va a salir alguna conexión mucho mejor, pero al ser una de las más confiables, seguirá existiendo por bastante tiempo. La estabilidad que nos ofrece, siempre va a haber una conexión estable con ese tipo de comunicación, lo cual es muy útil en industrias este, de todo tipo, ¿no? Tanto en la informática como de control de dispositivos, etcétera. Pero obviamente tiene sus desventajas que tampoco son algo que, digamos, le impide funcionar, que aún a pesar de todo lo mantiene siendo un elemento todavía muy útil, pues la baja velocidad, a comparación con otros medios como pueden ser Ethernet o USB, pues no tienen la velocidad que pudiéramos esperar, no puede abarcar grandes distancias como mencionábamos anteriormente. Y pues los conectores, si seguimos, sabemos que hay los adaptadores, pero estaría fenomenal si pudieran todos cambiar a una conexión de Ethernet. Sería mucho más fácil, ¿no? Porque en el caso de Savant sabemos que lo utilizan de este modo. Pero pues en algunas ocasiones, a pesar de que se ven a tener un conector DB9 o un DB25, son relativamente grandes, bueno, te ocupan un espacio que a lo mejor podrías ahorrar de otra forma. Bien, antes de seguir con la presentación, en el caso de Saban, y eso lo quiero mostrar de manera directa, porque está la configuración, hablando de los puertos RS232, así como mencionamos lo que aparece dentro de los GPIO, que se mencionan como triggers high, low y generic sense, también Saban maneja diferentes tipos de configuraciones de RS232, y la idea pues es mencionar cuáles son y explicar un poquito de ellas, de lo que tratan cada una de ellas, ¿no? Como pueden ver, allá viendo este archivo de un perfil que maneja esta conexión o este protocolo de RS232, nos da 4 tipos de conexiones, las cuales están segmentadas en colores, que son estas primeras 4. Como bien saben, según el color es el adaptador que pueden comprar, que al día de hoy incluso Saban lo sigue vendiendo. El último, pues como su nombre lo indica, es algo ya personalizado. Es tanta la flexibilidad que puede ser personalizado incluso este conector, como bien saben, ¿no? Entonces vamos a explicar un poquito rápidamente estos 4 que vemos dentro de las configuraciones de Saban. Cuando esto, pues lo vamos a ver generalmente en lo que son, ¿cómo se llama? Cuando creamos un perfil. Vamos a explicar rápidamente de qué tratan cada uno de estos para tener un conocimiento un poco general de este tipo de conexiones. Bien. Bueno, dentro de las 4 formas, de los 4 tipos de conectores que maneja Saban en cuanto a RS232 están los siguientes. Está el
el strike, not flow, en la cual es una conexión directa. ¿Ok? Entonces, se refiere a que cada uno de los pines se conecta con su correspondiente, es decir, uno con uno, dos con dos y así sucesivamente. Es un cable, como su nombre lo indica, conexión completamente directa y no tiene un control de flujo. O sea, no hay un dispositivo que se encargue de validar si algo sale mal en un momento dado. No, no puede procesar ese tipo de información. Ahora, dentro de estos mismos, dentro del siguiente que aparece, que es el strike flow, el strike flow es prácticamente lo mismo que el anterior, es una conexión completamente directa, la mismo pin a pin es el tipo de conexión que se va a utilizar. La única diferencia en este segundo ejemplo, en el caso del flow, es que sí hay un tipo de control en este dispositivo. O sea, siempre va a haber algo que va a estar monitoreando el flujo para detectar cualquier tipo de error. Obviamente esto ya es del lado de los dispositivos, pero va a existir ese tipo de control. Como en ambos casos no hay ningún tipo de cruce de cables porque sabemos que en el caso de del RC232 se pueden dar ciertos cruces de cables, obviamente según lo que quieran hacer con los pines, pues no lo aplica, ¿no? Y en este caso es similar, solo que tiene ese tipo de control de flujo. Y obviamente, pues ya saben, el control de flujo puede ser a través del RTS, CTS cuando es algo físico o el X on, X off cuando es algo completamente de software. En el caso del null modem, no flow, un null modem, esto permite la comunicación entre dos dispositivos. Siempre y cuando, pues obviamente tengan ese tipo de protocolo. Esto es muy útil cuando se necesita una conexión directa y muy simple, pero no tienes el control, como quien dice. Aquí no hay un modulador, desmodulador para que pueda darse la comunicación de los dispositivos, ¿no? No hay nada de RTS ni CTS cuando es platicado, o incluso en este caso se maneja un protocolo que se llama DTR o DSR. Entonces, ya es poquito diferente al anterior, pero la funcionalidad es la misma. Aquí no es tanto que sea punto a punto la conexión de los terminales, ¿no? Y obviamente en el caso del null modem flow, pues este tipo de conexión se utiliza cuando se necesita, obviamente, la interconexión de los dispositivos de manera igual, como ya hemos mencionado previamente, pero aquí sí se realiza una inversión de los pines para que los datos de un punto puedan ser recibidos en el otro sin la necesidad de un equipo adicional como pudiera ser un módem, ¿no? Aquí sí entra también los protocolos de control para detectar cualquier tipo de errores, ¿no? Y bueno, estos son los 4 tipos de dispositivos que maneja Saban. Como ustedes saben, hay equipos que necesitan adaptadores, sobre todo de los chasis antiguos, donde tenías con tu adaptador y además le ponías tienen su conexión de cable Ethernet para poder hacer la comunicación. Realmente ya es muy poco, todavía se conservan por si tienen equipos antiguos, poder seguir sacándoles provecho a los mismos, comprando los adaptadores. Ustedes entran al catálogo de productos, todavía están disponibles y van a ver cada uno de ellos especificados en el color que se requiera, ¿no? Entonces, obviamente ya hemos visto también que han cambiado mucho y ahora pues son puertos a través de conexiones Ethernet, pues lo que lo hace un poquito más flexible, ¿no? Pero al día de hoy todavía manejamos ese tipo de dispositivos y si lo necesitan, los pueden solicitar con nosotros para su utilización. Y bueno, para terminar un poco, antes de pasar ya a cómo se ven las conexiones dentro del blueprint, mejor dicho, pues entre todos los equipos, cómo se ven las conexiones. Por ejemplo, en la imagen que tenemos ahorita en pantalla, en la izquierda podemos ver un host, que es el S2,
que es el más pequeño que maneja Savant, y cómo están indicados los puertos de control. En este caso tenemos el 232, este dispositivo tiene dos puertos que ya utiliza un conector Ethernet para su interconexión. Obviamente, en los manuales de todos los equipos, independientemente de cuál sea, cuando hablan de este tipo de conexión, te dice cuáles son los pines del conector que van a transmitir datos y cuál es el de alimentación, etcétera. Y obviamente hay que adaptarlo al otro extremo para que se pueda dar la comunicación, o con el adaptador DB9, saber qué pines utilizar para poder comunicarse con los dispositivos. Obviamente, quien ya ha instalado, por ejemplo, se me ocurre ahorita, no sé si han utilizado la línea Somfy, que son persianas, cortinas inteligentes. Entonces todavía manejan alguna cuestión de RC232, incluso te venden el adaptador de DB9 para que pases de señal de 485 a 232 y puedas leer los datos. Entonces ahí vas viendo cómo se hacen las conexiones. Por ejemplo, en este caso podemos ver que tiene 6 puertos IR, donde cada uno está por par, uno positivo, uno negativo. En el caso de los conectores en Savant, el positivo siempre está marcado con una línea en blanco, para poder saber cómo se hace la conexión. Y obviamente un poquito más a la derecha dentro de la imagen, pues podemos ver que en la parte de arriba están los relevadores, ya sea que tú elijas normalmente cerrado, normalmente abierto, con el común, y en la parte de abajo con tu puerto GPIO, el que pues tú vas a utilizar ya sea para High, Low o Generic Sense. Y pues si se dan cuenta es prácticamente muy similar la distribución de un S2 con un SHR2000 o un Smart Host. Más sin embargo, nada más quería poner la ejemplificación para que vean cómo están los puertos marcados, en cómo indican cuál es el positivo y negativo, o en la funcionalidad. Al final del día, todo esto igual en los manuales de cada uno de los equipos, sean host o sean, por ejemplo, barras de sonido, que igual tienen sus puertos de control, sepan dónde están, y ahí van a encontrar incluso la especificación de cómo se deben de conectar, y en el caso de que utilicen conexiones Ethernet, qué pin del conector significa qué cosa, o qué hace, mejor dicho, para la comunicación. Obviamente eso no está limitado a, como decía, los hosts, pues están también en los equipos de audio como un SIPA 125, que es arriba a la derecha. Como pueden ver, tiene puertos infrarrojos, tiene también relevadores, GPIOs, incluso RS232 para controlar dispositivos en el mismo, a través del mismo, ¿no? O como vemos en la parte de abajo, pues ya son los equipos controladores. Como ustedes saben, hay equipos dedicados exclusivamente a ofrecer control, como puede ser el SSC P025, que está abajo a su izquierda, que es el equipo que tiene más puertos de control, indicado en cada uno de ellos cómo se debe de conectar. Ahí vienen con sus adaptadores para que puedan ser insertados, o bueno, como ven, poder conectar 232 o incluso 422, 485 a través de Ethernet. No mencionamos estos dos últimos porque realmente son muy pocos los que se utilizan. En el caso del 485 hay un adaptador de persianas, es muy utilizado en ese aspecto, como les decía del ejemplo de Somfy, muy similar en cuanto a cómo se configura con el RC232. No es que sea igual, pero es muy similar ese tipo de configuración que lleva, cuál es el que transmite, cuál es el que recibe, dónde recibe voltaje para eso, etc. Y el más pequeño, que es un equipo dedicado a esto, como es el SSC-0012, que es el que vemos a la derecha abajo, que igual es un equipo ya dedicado para puertos de control, como podemos ver con RS232, relevadores, GPIOs, infrarrojos. También hay, que no lo agregué acá en la imagen, ya inalámbricos, hay 3 tipos, el que es el W003i, que es para infrarrojos, el 02R, que tiene relevador, y el 02G, que tiene puertos GPIO. Son dispositivos que simplemente los conectas a la corriente en algún lugar donde no puedes tirar cable, pero sí te llega la señal Wi-Fi, y conectas el puerto para, valga la expresión, controlar el equipo que necesites. Y listo, simplemente lo conectas a la red Wi-Fi, lo provisionas a la red Wi-Fi y listo, ya lo reconoce el sistema y ya puedes utilizarlo. Obviamente tienes que agregarlo dentro del blueprint
para que sepa el sistema que estás utilizando este equipo dentro de la configuración. Pero lo que es agregar al Wi-Fi es provisionarlo como conocemos al día de hoy. Bien, pues esta era más o menos una explicación breve de los diferentes puertos. Hablando de los puertos que utiliza Savant, esa era la idea. Hablar de los puertos que utiliza Savant, conocer un poquito de ellos, algunos conceptos referentes a los mismos, que a lo mejor no los conocemos tan profundamente, pero digo, nos da una base de que, mira, pues por esa razón se llama así, entonces por eso significa que aparece así en la librería, etcétera, ¿no? Bien, y ya para terminar con el video del día de hoy, vamos a mostrar dentro de la configuración del Blueprint cómo se ven en los dispositivos los diferentes puertos. Las conexiones pues son sencillas, no hay nada complicado o desconocido. Siempre van a ser las conexiones tirando la línea de conexión dentro de la llave. Pues por aquí no hay ninguna novedad en cuanto a cómo se conectan, ¿no? A ver, permítanme un momentito, nada más quiero checar algo rápidamente de aquí de mis conexiones porque se nos está acabando la batería. Vamos a ver, es que no quiero que se me apague esto a la mitad de la presentación. Vamos a ver, nada más permítanme terminar la conexión de esto. Listo, ya está. Ya podemos terminar con nuestro tema, para no hacerlo más largo. Bien. Dentro de Blueprint podemos tener diferentes equipos y nos va a aparecer las diferentes conexiones. Por ejemplo, vamos a regresar de nuevo. Aquí tenemos este sistema que nos dice que tiene una interfaz serial, perdón. Por ejemplo, podemos buscar un clásico, una TV, que tiene control infrarrojo. Vamos a poner esta. Voy a utilizar esa porque ese es un ejemplo muy claro. Y podemos agregar, vamos a ver, un trigger. Vamos a quitar este. Vamos a quitar este y vamos a quitar este. Que generalmente se lo vamos a encontrar mucho en los amplificadores. Porque necesitamos apagarlo. Entonces podemos recibir o enviar una señal en el mismo, ¿no? Y dentro de todo esto, tenemos un apartado que son los genéricos. Vamos a quitar ese de acá para que veamos. Hay genéricos que son dispositivos que son de uso común, que por más que sean marcas, siempre va a funcionar del mismo modo. Y dentro de estos tenemos también, aquí estaban los GPIO, que ese es el genérico. Y tenemos, vamos a agregar el height, que es el que manda un pequeño voltaje. Escribí mal el height. Y tenemos los relevadores, normalmente cerrados, normalmente abiertos. Están algunos que son temporizados. Vamos a meter uno normal. No vamos a hacer gran cosa. Normalmente cerrado. Listo. Y vamos a buscar algún equipo que funcione con contacto. Bueno, dentro de los mismos, aquí está, por ejemplo, una puerta de garage. Listo. Y vamos a agregar un host. Nada más para ver hacer las conexiones, ¿no?
Vamos a agregar el SHR 2000, que siempre es el que utilizamos. Bueno, y trabajando ya de manera básica, ¿cómo funciona esto? Pues como ya hemos visto, por ejemplo, un 232, por ejemplo, este si yo lo selecciono, en el dispositivo que tenga el puerto compatible, ahí voy a ver cómo se resalta en verde que es un puerto que, valga la expresión, es compatible con este. Y simplemente tiro la conexión. En este caso, ¿qué está pasando? Que todo lo que controle, todos los elementos de control van a venir directamente del host. Obviamente puede ser un 0012, un P025, puede ser un SIPA 50, 125, depende del equipo. Pero es el que se va a mandar el control. Por ejemplo, igual acá con la TV, el infrarrojo, pues como bien lo seleccioné y donde tengo disponibles infrarrojos, pues aquí lo conecto. Y obviamente nada más tengo que tener cuidado en qué puerto hice la conexión lógica para que lo pueda replicar en mis conexiones físicas, ¿no? Pero prácticamente no hay ningún cambio. Y lo mismo pasaría con el amplificador, que es el trigger disponible, aquí está, lo conecto. Obviamente aquí puedo hacer, se puede decir que es un genérico, porque puede recibir o enviar una señal ya sea para activar el amplificador o para apagar el amplificador y el equipo para saber que está haciendo ese movimiento, ¿no? Y en estos casos, ¿cómo lo podemos utilizar? Por ejemplo, tenemos un equipo que no existe en el perfil, no, no, para nada, no lo tenemos, no hay. Entonces dices, pues, ¿cómo lo voy a controlar? Pues bueno, primero averiguar cómo funciona. Digo, ¿qué necesita? Por ejemplo, no sé si han visto, a mí me tocó trabajar con una chapa que tiene integrado un relevador, pero el relevador está en la chapa. Entonces, conectarlo al relay del, del este, de un host, pues no me va a hacer nada de un control, porque realmente ese dispositivo es el que se le necesita enviar el pulso para que se abra o se cierre su compuerta, ¿no? Entonces pudiéramos utilizar algo como esto para mandar una señal para que active la bobina y se pueda abrir y cerrar esa compuerta y obviamente el seguro se pueda quitar de esa chapa, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, pues simplemente vamos a borrar esa conexión y hacemos la conexión acá, ¿ok? Si se dan cuenta, realmente el puerto GPIO es el GPIO, el que determina cómo va a funcionar van a ser estos. Lo mismo pasaría con este. Vamos a poner un W00302. Es 0, aquí está. Ese les decía de los inalámbricos. Vamos a agregarlo. Ujú. Como dijimos, eso lo provisionamos, como le provisionamos botoneras, pero hay que indicar la conexión. Obviamente aquí no tengo ningún switch genérico, pero hacemos la conexión acá también para indicar que, aunque es Wi-Fi, está conectado a la red. Por ejemplo, podría conectar esta acá, el extender GPIO. Como se pueden dar cuenta, aquí no me dice si es high, low, si es genérico, no. El que hace la chamba es este. Y este me representaría el dispositivo que necesita este tipo de señal para poder activarse, ¿no? Por poner un ejemplo. Y obviamente, pues, un dispositivo que al recibir el pulso, se va a activar la compuerta para hacer una determinada función, pues la misma situación, ¿no? Vamos a ver al extender que tiene un puerto relay, lo conectamos. Entonces, si se dan cuenta igual, no me dice cuál es cuál. Yo al hacer la conexión, yo, como vieron en las partes de atrás de cada equipo, se indica cuál es el puerto donde va el genérico y el donde se va a conectar para que se abra o cierre la compuerta, ¿no? Entonces acá puedo hacer la conexión. Entonces acá sí yo abro la compuerta y le mando la señal al dispositivo. Lo mismo pasaría con la puerta, ¿no? Lo podemos conectar a la host. Ay, aquí está. Y listo. Entonces realmente, así es como se pueden hacer las conexiones, ya sea que el dispositivo los tenga integrados para su control o pues utilicemos estos para representar el equipo que queremos controlar, según las necesidades que nosotros tengamos del mismo, ¿no? Entonces, esto realmente se dieron cuenta es algo sencillo, no hay mucha complicación.
Lo único que hay que tener en cuenta, vamos a ver si lo podemos compilar. Digo, más que nada para generar los servicios. Vamos a ver, vamos a agregar el switch. Network switch, aquí está, vamos a agregarlo. Para poder generar los servicios y veamos qué tanto nos aparece en los view services. ¿Okay? Conectamos nuestro router. Vamos a conectar este también, no perdemos nada, no hacemos nada al final del día. Este también, para que conectemos. Y listo. Y aquí está todos nuestros puertos de control. Muy importante, por ejemplo, en el relay, si se dan cuenta en la columna que dice acá Show, aparece desmarcada. No aparece el relay como tal, entonces hay que presionarlo para que, como bien dice allá, en la aplicación se refleje que hay un relevador que va a hacer una determinada función, ¿no? Y obviamente, ya dando un poquito más respecto a esto, pues toda esta información la podemos utilizar para generar triggers o incluso workflows, haciendo una combinación un poquito más compleja de lo que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, eh, ya para terminar con todo esto, estos casi ¿qué? 45 minutos, un poquito más de tiempo, quisiera explicar qué son los puertos de control, cómo aparecen en los equipos de Saban y cómo podemos hacer las conexiones en el blueprint. Y como ya saben, esto es algo bastante sencillo, no es nada complicado, simplemente son interconexiones, nada más revisar que aparezcan activas en el caso de los relevadores, como vimos en el View Services, por si no les aparece y no se asusten, para que sepan cuándo, cómo va a visualizarse y que obviamente también la idea es que se pueda visualizar, ¿no? Si no, ¿cómo? Y de qué tratan cada uno, cómo se pueden filtrar, porque abrimos en las librerías, pues podemos filtrar incluso por el tipo de puerto de control. Y si tienen algunas cuestiones de revisión, como vimos por acá, vamos a mostrar Cuando hablamos de la creación de perfiles, en las interfaces nosotros definimos cómo se va a controlar y acá podemos seleccionar, en el caso del 232, que requerimos, qué tipo de conexiones o el infrarrojo y obviamente si tenemos los comandos, ya sea que existan o nosotros los podemos agregar para complementar las funcionalidades que queremos activar, ¿no? Bien, pues esto era lo que quería platicarles el día de hoy, de este tema. Espero que les sea de utilidad. Cualquier sugerencia, cualquier comentario, adelante. Estoy abierto a cualquier observación para poder mejorar los temas que estemos viendo. Les agradezco mucho el tiempo que se hayan tomado, pues, a ver este video. Eh, no se olviden que van a salir la siguiente semana van a salir dos, son completamente grabados. Ahí vamos a tratar temas de lo que es el Application Manager, conocer toda la interfase del mismo, el Blueprint, que es una herramienta muy importante, toda la interfase, y el primer webinar de agosto, que prácticamente sería de agosto, que vamos a ver ayer el System Monitor, que es otra interfase muy importante para conocer. Será igual, hablaremos de cómo es la interfase, las funcionalidades que tiene y pues las opciones que pueden utilizar en un momento dado, ¿no? Bien, por el día de hoy de mi parte es todo. De nuevo les agradezco la atención y pues nos vemos en el siguiente video. Que tengan un excelente día.